Guadalupe, bienvenida a Ramírez, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué decís? Soy un poquito de acá también, porque un poquito, sí, ¿por qué? A ver. porque vivo en Crespo, pero trabajo en una de las iglesias de acá de Ramírez, en la iglesia congregacional, así que Muy todos bien. los sábados estoy acá en Ramírez. Y tu esposo es el pastor. Mi esposo es el pastor de la iglesia. A quien conocemos mucho de hace unos cuantos años. Claro, exactamente. Bueno, sí. bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Vas a estar al frente de un taller de inteligencia emocional. Sí. Contame de qué se trata. Bueno, yo soy counselor, hace 2 años que estoy trabajando y 3 años que me recibí. Nosotros acompañamos a las personas en diferentes situaciones de crisis y la emocionalidad es algo que trabajamos mucho, ¿no? Así que con las mujeres de la iglesia decidimos hacer una charla para poder ayudar a cualquier persona de la comunidad de Ramírez que necesite escuchar sobre esta temática, y decidimos armar esta charla de inteligencia emocional, que es un tema que parece nuevo, pero en realidad lo encontramos hasta en la Biblia, que hace muchos años que está escrita, y es un tema súper necesario en este momento, porque bueno, tomando en cuenta lo que vivimos en la pandemia, donde hubo una crisis no solamente de salud, sino una crisis de salud mental muy fuerte, necesitamos entender cómo funcionan nuestras emociones, entender qué emociones tenemos, cómo las vivenciamos, para poder justamente tener una vida más equilibrada, más sana, para poder relacionarnos con otros también de una forma equilibrada y sana. Por eso la propuesta de hoy del taller. ¿Y por qué inteligencia emocional? Bueno, la palabra inteligencia emocional la utilizó en primer lugar un psicólogo que estudia mucho sobre esto, que es Daniel Goleman, que la tomó de otro autor que habla de que nosotros no solamente tenemos inteligencia lógico-matemática, claro, porque en la escuela ¿cómo somos inteligentes? Bueno, sacamos un 10 en matemáticas, claro, ¿no? En realidad cada persona tiene diferentes tipos de inteligencia. Entonces, tomando esta teoría de Gartner, Goleman formula esto de ser inteligentes emocionalmente. No solamente para nosotros autogestionar nuestras emociones, sino para poder convivir de una forma sana socialmente. ¿Y se aprende a manejar nuestras emociones? Necesitamos aprender a manejar nuestras emociones, no es optativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros... ¿O las manejamos naturalmente? ¿Nacemos con esa capacidad? No, es algo que necesitamos aprender. O sea, se desarrolla. Exactamente. Igual que la otra inteligencia de la que hablabas. Exactamente. Nosotros podemos ser muy inteligentes en lo matemático, pero si en la escuela no estudiamos nos va a ir mal, ¿no? En cuanto a lo emocional, también necesitamos aprender, reconocer primero cómo nos sentimos, reconocer también cómo es nuestra forma de ser, nuestro temperamento. Hay personas que son muy tranquilas, otras que son demasiado expresivas, digamos. Entonces, bueno, encontrar el equilibrio para poder estar saludables nosotros y saludables nuestra relación con los demás. Guadalupe, ¿y cómo quedamos después de la pandemia, que es un tema que planteaste recién? ¿Cómo encontraste a las personas con las que te relacionás a diario? Sí, la pandemia creo que en cierta forma dejó al descubierto la crisis de salud emocional y mental que ya se venía teniendo por la vida acelerada, por los problemas que a veces no se hablan, no se resuelven. Justamente por esto también de veces no entender que si pasamos por un periodo de angustia no estamos enfermos ni estamos desacreditados como personas, sino que necesitamos buscar ayuda para regular ese momento de angustia o ese momento de enojo o ese momento de tristeza y poder seguir adelante con nuestra vida. Pero creo que la crisis en la que entramos, al estar encerrados, al no tener contacto con otros, que nuestra estabilidad desaparezca, porque no sabíamos qué iba a pasar al otro día, ¿no? Somos seres sociales. Exactamente. Necesitamos el contacto con los demás, con nuestros prójimos. Exactamente. Y esto es algo que no se nos permitió durante la pandemia. Exacto. De hecho, mira, aprovecho, tu marido hizo uso de nuestro canal, como todas las iglesias, para poder llevar un mensaje esperanzador a la comunidad. Hay iglesias que lo están haciendo hasta hoy día todavía, ¿no? Sí, bueno, esa fue una de las oportunidades que tuvimos dentro de la pandemia. Pero fue una forma de suplantar algo que realmente no era normal, ¿no? Este aislamiento, este encierro. Exactamente. Bueno, esto lo vimos desde los niños hasta los adultos mayores, digamos, el tema de cómo afectó el tema de la pandemia. Por ahí va gente que por su trabajo, al ser un trabajo esencial, podía salir igualmente de su casa, pero una de las cosas que dejó en los chicos y en los adolescentes fue el tema del encierro, de compartir menos con los pares, digamos, y de estar muy atados a la tecnología. Y no procesar el duelo, porque muchos lamentablemente hemos perdido a seres queridos, a los que no hemos podido despedir como Dios manda. Exactamente, y muchas veces esa tristeza está comprimida
no se puede hacer el proceso, digamos que hay que encontrarle la vuelta también. Yo en mi caso perdí a mi mamá durante la pandemia, los 2 meses de que comenzó la pandemia, y algo que me propuse fue buscar la estrategia de cómo despedirme de ella, ¿no? Porque es algo fundamental esto que vos mencionás de los duelos, y también, o sea, personas que aunque estaban en la misma ciudad no pudieron estar en el último momento y despedirse. Pero bueno, justamente esto es parte de educar nuestras emociones, de comprender cómo nos sentimos y también de aprender a pedir ayuda, que es sumamente importante. ¿Y qué herramientas tenemos, Guadalupe? Herramientas. Poder procesar estas emociones que a algunos les impactan más que a otros, seguramente. Exactamente. Herramientas, tenemos herramientas internas, que es la autorregulación, nosotros poder entender que, por ejemplo, porque estoy triste no me voy a morir adentro de esa tristeza, sino que puedo gestionar esa tristeza hablando, una de las estrategias principales. A veces necesito hablar con una amiga, con mi esposo, no sé, con un pariente, o a veces necesito una ayuda profesional, de un counselor, de un psicólogo. Tal vez estoy muy desequilibrado emocionalmente y necesito recurrir a un médico que me haga un chequeo. Hay enfermedades que tienen que ver con las respuestas emocionales, ¿no? Por ejemplo, las personas que tenemos hipotiroidismo, tendemos a tener como, por los procesos lentos del cuerpo, tendemos a tener una angustia, ¿no? Entonces, bueno, tal vez no es que estoy en una depresión, simplemente necesito mejorar mi alimentación, caminar, estar en contacto con otros, charlar de lo que me pasa, ¿sí? El tema es buscar la estrategia, no ser primero proactivo. Identificar lo que nos pasa. Exactamente. Que debe ser la tarea más complicada, ¿no? Sí, porque a veces todo lo ven y no lo vemos nosotros. Exacto. A veces los demás ven que estamos o muy enojados o muy decaídos, y hasta nos lo dicen a veces. Y yo digo, no, yo estoy igual que siempre. No, a veces necesitamos mirarnos en el espejo y no solamente pintarnos las chicas o peinarnos, sino también ver cómo estamos y reconocer cómo estamos para poder hacer algo con esto que estamos viviendo y que nos está pasando. ¿Y las mayores razones cuáles son? La falta de dinero, la vorágine, la vida complicada que vivimos corriendo de un lado para el otro. Yo creo la que falta, muchas veces, como consecuencia también de esto, ¿no? De la vorágine, la falta de comunicación con nuestros hijos, con nuestra familia, porque estamos con el celular en la mesa muchas veces y no hablamos directamente. Exactamente. Bueno, la comunicación es un tema fundamental, como hablábamos de que somos seres sociales, ¿no? Yo creo que también nuestra generación, yo tengo 39 años y bueno, los chicos que vienen después de mí, bueno, tengo una hija de 13, una de 9, ellos tienen otra formación en la vida. Y los que están antes que yo, digamos, a las personas de más edad, nosotros somos analfabetos emocionalmente. Nunca se habló, ni siquiera en la escuela, digamos. Entonces, el poder leer, informarnos también, ¿no? O participar, por ejemplo, como en una charla de esta, nos ayuda también a identificar, porque a veces en un libro o en un material o en un video de YouTube que busquemos sobre esto, podemos vernos reflejados de, sí, esto es lo que a mí me está pasando. Entonces, bueno, es una herramienta la información también para poder buscar ayuda. Pensaba que muchos padres no han sido afectuosos con sus hijos como esta generación lo es con sus propios hijos, sí. ¿no? Eso ha cambiado también. Sí, obviamente que tenemos de todo, ¿no? La violencia familiar sigue existiendo, sí, claro. Sigue habiendo lugares donde, o sea, familias donde no se puede resolver a veces las frustraciones y recurrimos a la violencia, sí. Pero creo que nosotros tal vez, si pensamos, bueno, nuestros abuelos, nuestros papás, como que fue avanzando un poquito el tema emocional, no quiero generalizar, pero en la mayoría, digamos, fue avanzando, y esto de poder, por ejemplo, recibir un abrazo, nosotros aprendemos el afecto a través de nuestros cuidadores primarios, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela, quien nos haya criado, ¿no? Y creo que se fue modificando un poquito esto, pero necesitamos seguir aprendiendo, ¿sí? Yo creo que a veces los chicos nos enseñan a nosotros, así que es importante escucharlos también a ellos. Bien. Y habrá un ida y vuelta porque seguramente va a ser un aprendizaje mutuo hoy, ¿no? Sí, tal cual, sí. De hecho, la palabra taller tiene que ver con la participación del público, no es solamente una disertación, sino poder compartir y escuchar, dentro de lo que nos dé el tiempo, escuchar también las opiniones y los comentarios de las demás personas que están asistiendo. Un placer, Guadalupe. Igualmente, Muchas gracias por tu tiempo. Igualmente. Gracias a ustedes.